7, 6. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos desde la ciudad más hermosa y luminosa del mundo, claro, Cuernavaca, Morelos, México. Su anfitriona y amiga de aquí de Morelos y de todo el país y a todos los lugares a donde llegamos, siempre agradecida y bendecida por su compañía, por su presencia y porque diariamente ustedes hacen posible que estas transmisiones, este programa esté teniendo, por supuesto, el alcance por las personalidades que están realmente comprometidas en una sociedad contemporánea en donde tú y yo necesitamos estar involucrados, estar muy abiertos y sobre todo comprometidos. Su amiga que soy yo y su amiga que ahorita la van a conocer, que para mí es un honor, es un gusto, porque me queda claro que es una mujer que por ahí me dijeron, y ahorita no lo va a confirmar, que es una de las mujeres más brillantes que hay en nuestra sociedad actual en México, una mujer que nos va a platicar su historia, la vamos a conocer y para mí es un honor, repito, conocer a través de este medio a Beatriz Pajes Rebollar. A ver, Beatriz, antes de comenzar y darte la bienvenida, ¿es Pajes o Pajes? Pajés, Pajes. pajés, ajá, sí, Pajes. lleva acento en la E, pajés, a la orden. Bienvenida, Beatriz, qué gusto, Gracias, muchas gracias. encantada, encantada. Gracias a ti, gracias a tu auditorio, muy atentos por recibirme en este espacio. Muchas gracias. Fíjate que primero platicar un poco de que tú vienes de una familia, creo que desde el abuelito, ¿no? Con esta tradición del periodismo, de ser reportero y bueno, todo lo que por iniciativa propia tú has hecho. ¿Es correcto? Sí, bueno, sí, efectivamente vengo de una familia que se ha dedicado siempre al periodismo. Fue mi padre fundamentalmente quien se dedicó al periodismo, también un tío que fue de alguna manera maestro de mi padre en el terreno periodístico y ambos, bueno, fueron dos figuras muy destacadas en el periodismo nacional, Angie. Fíjate, y eso tú lo traes en la sangre, pero también es una cuestión que te gustó, que te atrapó y que la seguiste cultivando, ¿no? Sí, porque, sabes, digo, es como todo, ¿no? Cuando tú naces en un hogar donde de médicos o de abogados, generalmente los hijos resultan dedicarse a lo mismo. Fue mi mismo caso. Yo viví desde muy niña, desde mi nacimiento, viví un medio rodeada de periodistas, de literatos, de políticos, de gente dedicada al espectáculo, al deporte. Es decir, vi, conocí todo ese abanico diverso, multicolor del México de entonces. Y bueno, pues me desarrollé tanto mi infancia como mi adolescencia, pues me desarrollé en este tipo de mundo donde conocí a muchos personajes muy importantes de la vida nacional, de la vida internacional, especialmente del mundo latinoamericano, que en ese momento era muy importante, sobre todo en el terreno político, era la América Latina de las guerrillas, y era el México también donde había una inmensa cantidad de personajes muy ricos y muy interesantes. Te voy a decir, por ejemplo, que ahora, bueno, los jóvenes solamente conocen de oídas. Estoy hablando de una Lola Beltrán, estoy hablando de una María Félix, estoy hablando, por ejemplo, de un Diego Rivera en el terreno de la pintura, o por ejemplo, de un Alfaro Siqueiros, también en el terreno de la pintura, y de muchos políticos que hicieron época, de artistas, toreros. Yo te voy a decir una cosa, yo acostumbro decir que en esa época había mucho y muy bueno de todo. Hoy, sin duda, también hay muy bueno, pero luego nos cuesta más trabajo como encontrar mucha calidad. Pero bueno, en ese mundo me nací y me desarrollé, Angie. En lo particular, yo te puedo decir que si bien me compartiste tu historia de vida y pues eres una persona que muchos que seguimos las notas o las noticias actuales de nuestro país, tus participaciones en las redes sociales para muchos de nosotros son muy importantes. Escuchar tus posturas, tu filosofía, tus creencias, tu educación, tu formación y sobre todo también hacia donde tu participación hace que nosotros podamos voltear a ver y escuchar. Cuando tú dices
ahorita que nos explicas de todo ese soporte que te impulsa a hacer y a presentarte como la mujer, que déjame decirte que la gente me decía, qué emoción que la vas a entrevistar, amigos periodistas, amigos comunicadores, amigos escritores, dicen, dile por favor, entre ellos mi buen amigo Marcos Pineda, que es un politólogo aquí en Morelos, muy reconocido, el mejor en política aquí en el estado, y me decía hoy, dice, no sabes que mi sueño es conocerla. Le dije, pues nomás dime. Gracias. Agradezco mucho, por favor. Y encantada de conocerlo y poder conversar sobre asuntos nacionales que efectivamente, como bien dices, Angie, estamos muy preocupados en este momento los mexicanos de lo que está sucediendo. Un país muy polarizado, muy tenso, muy dividido, donde quienes deberían estar promoviendo la unidad y una buena convivencia entre todos están dedicados a polarizarnos, a confrontarnos. Y yo creo que tenemos que dar la batalla para que gane la tolerancia, para que gane la democracia, las libertades y sobre todo construir un país donde me parece que podemos caber perfectamente todos, independientemente de cómo pensemos o en qué creamos. Fíjate que te voy a decir algo ahorita a propósito, que estamos un poco recorriendo mi biografía. Fíjate que en esa época, en los años 40, 50, llegó a México el primer gran crítico de arte que tuvo el país nacionalizado, porque él venía de Portugal, él se llamaba Antonio Rodríguez, venía de una dictadura, salió de Portugal precisamente por esa razón, se instaló en México y cuando empezó a hacer un recorrido por los museos de la Ciudad de México, llegó, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública, donde están los murales de Diego Rivera, y entonces uno de los comentarios que él hacía, Antonio Rodríguez, dice, a mí lo que más me impresionó de México es ver que en un mismo muro estaba plasmada lo mismo una cruz que una hoz y el martillo, que es el símbolo de los comunistas, que otro tipo de símbolos de distintas creencias e ideologías. Dice, esto en una dictadura como es en la que se encontraba mi país, esto era impensable. Dice, pero esto habla de que México es un país libre, es un país tolerante a todas las diferencias y creo es algo, Angie, que no podemos perder los mexicanos, esa posibilidad de respetarnos, de incluirnos, de aceptarnos en toda nuestra diversidad. Exactamente, y esa diversidad, bueno, tú sabes mejor que yo, ha hecho que, repito la palabra que tú acabas de mencionar, de confrontarnos, y una de las personas que pues leí hace tiempo y es un eje en mi vida, pues la vida de Nelson Mandela. Tú sabes que Nelson se confrontó en sus tiempos, obviamente importa mucho la personalidad, la pasión y tus creencias, pero en la confrontación hay conciliaciones. Y en esas conciliaciones yo me atrevo a preguntarte qué nos estaría pasando en una sociedad donde esas confrontaciones son interpretadas de una forma de rebeldía, de una agresión tal vez física o verbal, cuando la confrontación es escuchar las partes, no nada más dos, hay mucho más partes en donde debemos de hacer que siempre haya un buen camino y el bien común, que sería la verdad de las cosas. ¿Qué opinas tú? Es correcto, Angie. Mira, tú mencionas a dos personajes de una estatura ética, moral, política impresionante. Bueno, lo mencionas con Nelson Mandela y esto me recordó también el caso del expresidente de Uruguay, José Mujica, que ambos de posturas, de una postura socialista, pero al mismo tiempo hombres y líderes que no creyeron en el odio. Lo decía perfectamente Nelson Mandela en muchos de sus discursos que pronunció cuando ya fue presidente después de estar décadas encerrado en una prisión inhumana allí en Sudáfrica. Y cuando él se convierte en candidato a la presidencia de su país en Sudáfrica, él dijo, y lo dijo porque muchos de sus seguidores lo estaban presionando para que se vengara en contra de los gobiernos blancos que lo habían hecho prisionero. Y él dijo,
Jamás voy a recurrir al odio ni a la venganza para gobernar, porque esto llevaría a mi país a una nueva guerra y a una nueva confrontación. Y fíjate, lo mismo lo acaba de decir el expresidente de Uruguay, José Mujica, quien tuvo que renunciar a su posición en el Senado de su país como consecuencia de la pandemia. Es un hombre muy grande, muy mayor, y dijo, bueno, me tengo que retirar porque aquí corro riesgos, yo soy un hombre enfermo. Y lo mismo dijo, en mi jardín nunca he sembrado ni ha florecido la semilla del odio. Y creo, Angie, creo que esto tenemos que exterminarlo en México, de México. Esto no puede estar, esta semilla no puede estar en nuestro país porque esto no lleva a nada. Fíjate que hay un escritor que, por cierto, murió recientemente, un escritor israelita, judío, que decía que sobre la tumba de un fanático no crecen flores. Él escribió, se trata de Amos Oz, y escribió un libro muy chiquitito, pero precioso por todo el contenido que tiene, que se llama Contra el fanatismo. Y lo escribe porque, pues tú sabes que en ese país, en Israel, pues hay una guerra bíblica entre palestinos, judíos, y él dice, bueno, esto es una guerra que muchos no entendemos porque finalmente somos hermanos. Al final del día somos primos, venimos de las mismas familias, tenemos la misma sangre, pero lo que hemos experimentado es que no hay manera de poderle remedio a un fanático. Por eso dice que sobre la tumba de un fanático no crecen flores, porque ahí no hay esperanza. El fanatismo no te da esperanza. Y creo, Angie, que esto tenemos que evitar a toda costa que pueda existir en México. Tomando un poco lo que dices de Pepe Mujica, tengo algo también muy presente de él. Junto, tú lo sabes, igual que Nelson Mandela, los dos tuvieron un tiempo de encarcelamiento, más 13 años creo que Pepe Mujica y pues 27 años Nelson Mandela. Hago esta mención porque tengo también muy presente de lo que dices de Mujica y lo traduzco con base a la siguiente pregunta. Pepe Mujica decía que en esta vida hay que ir libres, ligeros de equipaje. Y cuando uno habla ligeros y libre, es no nada más de las cosas materiales, sino también de no ser tan, puede ser uno apasionado, pero también tiene que tener una apertura mental para que precisamente los ideales se conviertan en una sola razón, en un solo objetivo. Y esto me lleva a pensar cómo fueron tus entrevistas con Fidel Castro, con Dalai Lama y otras dos personalidades que igual las comentamos, pues porque son creencias y posturas totalmente diferentes y cómo sería en el contexto actual si ellos vivieran, cómo visualizarías que pudieran ellos opinar en el estado, en la posición en la que estamos como mexicanos. Efectivamente, Angie, bueno, entrevisté a esos dos personajes que de alguna manera representan puntos contrarios porque pues sabemos todos que Fidel Castro pues encabezó toda una revolución socialista que implantó en su país un régimen socialista acotado de libertades, sin duda, muy cuestionado, por supuesto, en materia de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, bueno, habrá que reconocerle en esos grandes claroscuros que se trataba de un líder latinoamericano que fue consecuencia sobre todo del imperialismo norteamericano. Yo creo que para una acción hay siempre una reacción. Si Estados Unidos no hubiera bloqueado como bloqueó y hasta este momento sigue bloqueada Cuba, creo que no se había dado como consecuencia una revolución como la castrista. Es decir, si hubiera Estados Unidos tenido la sabiduría de haber implementado un diálogo en ese momento con la revolución cubana y poder llegar a cierto tipo de acuerdos, pero no a ponerlos contra la pared, creo que estaríamos contando otro tipo de historia. Y en el caso del Dalai Lama, bueno, pues tú sabes, todos sabemos que Dalai Lama, pues es víctima de, junto con todos los lamas, son víctimas de una persecución por parte de la China comunista
que los expulsó de sus territorios y tuvieron que irse asilados a la parte norte de la India, donde actualmente habitan, pero continuamente perseguidos por su religión, por sus ideas. Y bueno, es ese tipo de situaciones en las que tenemos que evitar, cuando menos en este momento en nuestro país, donde podríamos estar transitando hacia un tipo de régimen que no convendría a las libertades de los mexicanos. Fíjate que bien claro, no convendría, sin embargo, seguimos siendo una sociedad, y a mí me gustaría obviamente conocer tu opinión, en donde es ya tanta la información, las redes sociales vinieron a ser, si bien un flujo de comunicación, vino a ser también una influencia que desde, como lo estamos ahorita nosotros, desde un monitor, estamos desde muy lejos de percibir o entender muchas cosas porque el contenido que nos llega es constante. ¿Cómo hacer que la influencia, en la capacidad que yo creo todos los mexicanos tenemos de entender lo correcto, no quiero decir lo incorrecto, lo correcto, lo justo y lo verdadero, porque dispara tanta la información que cómo hacer que los ideales, las organizaciones, los movimientos se puedan entender como el fin por el cual se crean, en donde podamos nosotros decir, esto es lo que siento, este es mi ideal, voy y no me voy a distraer porque lo creo. ¿Crees que nos falta compromiso, mejor o mayor conocimiento y que tengamos la facultad de decir, lo hago y lo hago con total responsabilidad, el seguir cierto camino? Sin duda, Angie, yo creo que tú has mencionado las palabras claves. Todo esto que vemos, este fenómeno que vemos en las redes, donde sin duda todavía somos unos novatos en el manejo de las mismas, porque finalmente son de reciente creación. Sin embargo, yo creo que tenemos que transitar hacia un uso mucho más responsable, más humano y con un mayor compromiso social de las redes, que hemos descubierto que son un gran instrumento de comunicación, son un arma muy importante que lo mismo puede operar a favor de la sociedad, que puede operar, pues, y tener una potencia tan importante, un poder de peligrosidad tan importante como una bomba, porque desde ahí puedes desacreditar, puedes acabar con prestigios de manera irresponsable. Y me parece que tenemos que con el tiempo evolucionar hacia un manejo mucho más medido, más responsable y darle a las redes mayor contenido, que creo que eso es lo que les falta. Están las redes llenas de insultos, de difamaciones, de descrédito, y luego yo te diría que a partir de un mal ejemplo desde el poder, ¿no? Porque luego desde el poder se incentiva y se provoca que algunos utilicen estas redes para destruir a los que se considera adversarios del poder o enemigos de tal o cual figura política o artística o lo que sea. Y creo que lo que necesitamos es manejar las redes a partir de más contenidos y un compromiso de más ético, por un lado, y por supuesto con más ideales y con más valores. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad inmediata, Angie. Definitivamente, pudiéramos sumar, porque sé que eres una lectora y ahí veo toda la cantidad de libros y de información que tienes atrás, que algo que nos ha sucedido al mexicano de mucho tiempo y es parte, pongamos la palabra correcta, de nuestra ignorancia o nuestra falta de aportaciones a cosas que realmente no tienen que ser una idea, una influencia que te perturbe, pero sí que puedas tú defender. Mi punto es que somos una sociedad poco lectora. Aquí, actualmente, por lo que platicamos de las redes sociales, pues la gente ya es muy fácil leer todo a través pues de un monitor, háblese del celular, la tablet, pero es como un resumen de lo que nosotros nos quedamos y no investigamos. Estamos faltando entonces para entender lo que pasa en nuestra sociedad porque no expandimos esa información en un contexto mucho más amplio. Lo sabemos desde la escuela que te enseñan que hay que investigar. ¿Cuántas cosas no nos enseñaron en la escuela
tú lo sabes igual que yo, de que nos dejaban una tarea y hay que leer este libro, o sea, leía uno bastante, pero ahora no. Entonces, ese factor de falta de conocimiento es una sorpresa que nos puede estar llevando, mi pregunta sería, Beatriz, a que no entendamos o nos desilusionemos o que estemos mucho a la expectativa sin ser participativos a lo que está sucediendo en nuestra sociedad? Cierto, yo creo que Angie, a nuestra sociedad le hace falta profundizar en un mayor número de conocimientos, porque mira, a partir de la lectura que efectivamente hoy existe muy pocos lectores, como bien lo mencionas, si vemos, si consultamos algunos estudios, pues vemos que México es uno de los países, incluso no solamente del mundo, sino de América Latina, que menos libros lee por año. Y esto no tiene que ver más que con la importancia que tiene la lectura en la formación de un individuo para que pueda analizar correctamente los acontecimientos, los hechos, la información, incluso para tener un horizonte muchísimo más amplio y también, naturalmente, para no caer en estos tipos de enfermedad social, de padecimientos sociales, como puede ser adoptar posiciones fanáticas, irreductibles, prejuiciosas con respecto a determinadas cosas. La lectura es fundamental, lamentablemente, como tú bien dices, ahora, pues ahora ya ni escuelas hay porque tenemos el tema de la pandemia y entonces pues ahora todo mundo, los niños, los jóvenes tienen espacios muy pequeños y casi prácticamente inexistentes para poder seguir estudiando y educándose. Pero yo creo que uno de los grandes desafíos, pues es que la gente vuelva a la lectura, vuelva a la investigación, y porque esto va en beneficio del individuo como ser humano, en su mejora, en su manera de ver las cosas, Angie. Exactamente, y ahorita me viene a la mente que es parte de darme o darnos más bien tú este tiempo. Déjame hacer un paréntesis. Cuando yo he escuchado tus participaciones, porque utilizan lo que tú haces en otros medios y me puede encantar, hace meses que yo escuchaba, decía, qué mujer, qué voz, qué claridad, qué conocimientos. Mira que ahora estoy aquí frente a ti y lo cual a mí me complace enormemente. ¿Hay algo que hayas estudiado para la dicción, para el, pues la voz, tenerla constante y fuerte, o ya es así tu voz y aparte le pones toda la pasión? Bueno, yo creo que son dos cosas, las dos cosas están incluidas. Yo creo que a todos los que nos gusta y estamos inmersos en el tema de la comunicación, creo que generalmente estamos buscando mejorar la forma de expresarnos. Quiero decirte que a mí desde siempre, desde la infancia, me gustó mucho la oratoria, me gustó recitar, me gustó concursar en certámenes tanto de poesía como de oratoria. Lo hice en la universidad. Después, cuando incursioné en la televisión, pues recibí clases para poder modelar mi voz, la dicción, para decir correctamente bien las cosas. Quiero decirte que cuando yo recibí la licencia como locutora, porque antes, estamos hablando de los años 70, de los años 80, para que tú pudieras trabajar en la televisión o en la radio, te exigían una licencia de locutor o de locutora y había que hacer un examen que yo luego pienso a distancia que era más difícil que un examen para recibirte en una X carrera, donde el examen consistía en que tenías que tener una amplia cultura y un conocimiento muy general sobre geografía, lingüística, etcétera. Era muy complicado, pero me parece que eso era muy bueno, era muy positivo, porque esto significaba que quienes llegaran ante un micrófono y a una pantalla lo iban a hacer de manera responsable y lo iban a hacer con conocimiento, porque al final del día, cuando tú estás enfrente de un micrófono o de una cámara de televisión, te conviertes automáticamente en una especie de líder
que va a transmitir conocimiento, buenas o malas prácticas, buenas o malas conductas, de tal manera que yo creo que pues uno tiene esa responsabilidad cuando te dedicas al espacio de la comunicación. Y bueno, a mí, sin duda, a mí en lo personal, pues es algo que siempre me ha gustado y que me ha gustado sobre todo cultivar, Angie. Y bueno, esto es una razón totalmente vista en el sentido de que tú enfatizas obviamente tu investigación, tu creencia, y así lo interpreto yo porque así me llega a mí tu contenido, como te estoy hablando, entiende lo que te estoy diciendo, despierta. Y ese tipo de pasión que para mí es una pasión aunado a todo lo que nos estás explicando, porque es así, tú sabes que ahora ya cualquiera hace programas, lo que tú pasaste yo lo pasé y exactamente no puedes hacer o no podías atreverte a tener un micrófono si no tenías el conocimiento que acabas de mencionar. Yo lo viví de igual manera, pero el ahorita eso de enfatizar en esta sociedad, ¿no te ha causado un poco de conflicto que te pueda decir la gente, te entiendo lo que me quieres decir? La gente ha vuelto como muy sensible, no quiere que les digas las cosas o se las digas tan bonito, pero pues a veces hay que levantar un poco la voz, que no los estás regañando, pero sí quieres que la gente lo entienda ipso facto, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto. Naturalmente a través de las redes, lo mismo recibes comentarios muy positivos, pero también recibes comentarios que en tu vida habías supuesto que alguien te pudiera insultar, te pudiera denostar, como mucha gente utilizando el anonimato que permite las redes, te puedan decir cosas que verdaderamente jamás te podías haber imaginado que tu peor enemigo te la pudiera decir. Pero esos son los riesgos, Angie. A mí me parece que cuando tú estás segura de defender los valores, de defender los principios y sobre todo defender las causas de un país, me parece que todo lo demás sale sobrando. Lo haces con absoluta pasión y convicción, porque en mi caso yo considero que en este momento México está en un escenario muy peligroso y que tenemos muchos mexicanos, aquellos que tengamos conciencia de nuestra libertad y sobre todo un compromiso con este país y con su futuro, que tenemos que arriesgar lo que tengamos que arriesgar para decir las cosas, para llamar la atención de aquellos que no entienden lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo, Angie, es muy peligroso porque en cualquier momento podemos perder la democracia y podemos perder las libertades a las cuales estamos acostumbrados. Mira, los mexicanos, si algo queremos, son nuestras libertades. A veces luego tú sabes que caemos dentro del terreno del libertinaje, pero esto que hoy hacemos simplemente, yo te diría, el tema de la propiedad privada. La propiedad privada podría estar dentro de muy poco tiempo en riesgo. Y al hablar de propiedad privada, no estamos hablando de un palacio, no estamos hablando de una residencia, nada más. Es decir, hay gente que tiene una pequeña casita o a lo mejor vive en un pequeño cuarto, pero es de su propiedad, o tiene un pequeño ejido, pero es de su propiedad, es su patrimonio y tiene derecho a conservarlo. Bueno, eso podría llegar a estar en riesgo y se trata precisamente de defender esas causas. A mí no me importa que me insulten quienes no están entendiendo o a quienes les conviene defender posiciones autoritarias y arbitrarias. A mí no me importa. A mí lo que me importa es defender estas causas que son las causas del país. Con base en lo que estás mencionando, esto te lleva a participar en este movimiento, Sí por México. Platícanos un poco, porque tengo varias preguntas. Sí, ¿Cómo claro, llegas? Ángel. ¿Cómo llegas? ¿Por qué si bien entiendo con base en lo que nos platicas, decir, sí soy vocera, sí participo, aunado a lo que nos dices, ¿qué es más allá para que puedas llegar a más gente por la cantidad de seguidores que tienes la oportunidad de que pues escuchemos? ¿Qué pasa hoy por hoy para que este movimiento sea un movimiento en donde la gente mire y diga,
creo, lo siento y quiero participar? Bien, mira, empiezo por el cero, empiezo por el principio. Sí. Mira, por primera vez, a mí sí por México es un movimiento inédito, Angie. Por primera vez en la historia del país, cientos de organizaciones de la sociedad organizada se unen, se articulan con un objetivo común. Y el objetivo común, yo te diría, es fundamentalmente defender la democracia en un momento en que, como decía hace un momento, está en riesgo. Hablaré después de las causas que contiene y que defiende Sí por México, pero te diría que todas estas organizaciones que han existido a lo largo y a lo ancho del país, que han estado ahí, algunas por muchos años, otras por menos tiempo, pero que cada una de ellas venía defendiendo su agenda particular. Algunas, como habrá en el caso de Morelos, por ejemplo, están a favor de la defensa de la mujer, otras estarán a favor de los niños, de los derechos humanos, de la salud, de la educación. Bueno, por primera vez toda esta gran diversidad de organizaciones logra unirse y logra unirse con esta causa que he mencionado. Entonces se trata de un salto inédito en materia de movilización ciudadana. ¿Por qué? Porque en México, lamentablemente, no hemos tenido una cultura, una tradición de participación ciudadana. Tú sabes el trabajo que cuesta llevar a la gente a una marcha, a un meeting, a una manifestación. Somos como muy apáticos, porque consideramos que si no nos afecta a nosotros en lo personal, pues no tenemos por qué movernos y no tomar ninguna iniciativa. Sin embargo, en este momento, la gente de todos los niveles socioeconómicos, desde la clase alta, media, clase media baja y las clases más menesterosas, consideran que están siendo afectadas en su economía, en la salud, en la educación, en el empleo. Sabemos lo que ha provocado esta pandemia. Bueno, pues esta pandemia lleva más de 90,000 familias enlutadas. Muchos mexicanos han perdido un familiar y lo han perdido no solamente por el tema del contagio, por lo que implica esta enfermedad, sino porque cuando van a un hospital público no reciben la atención debida, no hay los equipos, no hay medicinas, y esto porque hay un gobierno que decidió que había que ser austeros, que había que recortar gastos, sin importar lo que le esté pasando a la gente. Y lo podemos decir lo mismo también en el tema del empleo, Angie. La crisis económica que en este momento vivimos no es gratuita. Sí es consecuencia y se agravó por una pandemia, pero sobre todo se profundizó y sigue profundizándose porque hay un gobierno que se negó a tomar medidas para apoyar a las empresas medianas, pequeñas, a la tortería, a la tienda donde se venden tacos, porque considero que había que cada quien rascarse con sus uñas. Y como consecuencia tenemos millones, millones de mexicanos en el desempleo. Entonces, todo esto, Angie, es lo que provocó y lo que ha estimulado a que la gente se una y diga sí por México. Vamos a unirnos en un movimiento para defender nuestras causas personales, las causas de nuestras familias, pero también la gran causa que son las del país. En eso estamos ahora. Yo te diría, claro, Sí por México tiene toda una agenda muy importante, una agenda fundamentalmente ciudadana que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Hay una agenda en la que estamos proponiendo a los futuros legisladores, bueno, que inviertan más en salud, por ejemplo, que no dejen en el desamparo, como en esta emergencia, a quienes no cuentan con una afiliación en el Seguro Social o en el ISSSTE, y que aun y cuando trabajen o no trabajen, tengan un trabajo formal o no, pues puedan acceder a un servicio hospitalario de calidad. Estamos proponiendo, por ejemplo, que haya una reasignación del presupuesto federal, es decir, en este momento el gobierno pretende invertir una cantidad de miles de millones de pesos en proyectos que a nosotros nos parecen, ¿no?, que no solamente son inviables,
sino que no le sirven a los mexicanos de a pie. ¿Para qué quieren los millones de pobres que tenemos un Tren Maya o una refinería Dos Bocas, que además ya no responden a lo que en este momento necesita el país y el mundo? Queremos que haya más inversión en temas precisamente para crear fuentes de empleo de calidad, que la gente tenga mejores salarios, que tenga mejores prestaciones sociales. En eso que queremos, que haya inversión en infraestructura, en aquellos municipios más pobres, donde la gente no tiene agua potable, donde no tiene calles pavimentadas, donde no hay carreteras que los conecten y que como consecuencia son rehenes del crimen organizado porque están aislados allá en la sierra. Bueno, eso es lo que buscamos. Tenemos toda una agenda muy seria, muy consistente, preparada por gente, por especialistas, y a eso vamos, Angie. Queremos defender todas estas grandes causas, pero acompañados de el mayor número de ciudadanos, porque es la única forma de convencer a los partidos políticos de que tienen ellos que tomar esa agenda ciudadana, defenderla en las próximas campañas electorales que vienen y una vez que se haya ganado, llevar esta agenda al Congreso, a la Cámara de Diputados en específico, para convertirlas en ley. Eso a grosso modo es de lo que se trata, Angie. Muy bien, de hecho tengo entendido que son 380 organizaciones que pertenecen a este movimiento, ¿no? Mira, hay más ya de 400 organizaciones registradas porque está abierto el registro y conforme se ha ido dando a conocer el movimiento, la gente lo empieza a conocer, a entender y a entusiasmarse, es que se han ido agregando y se irán agregando más conforme se vayan presentando las propuestas, los programas y la gente entienda cuál es la importancia de Sí por México. En este caso, por decir, los que están en la cabeza de este movimiento, que es el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y Claudio González, que bueno, Claudio pues siempre se ha encargado mucho en lo que es para promover exactamente lo que tú estás hablando de estar siempre en organizaciones para promover el bien, el buen vivir, el buen servir o el bien servir aquí en nuestro país. Eso es muy importante también tener este tipo de personas que puedan encabezar junto contigo este tipo de movimientos. Yo sé por ahí que, bueno, pues tanta información que circula. Yo escuchaba el lunes, escuchaba a Pedro Ferriz y estaba convencido, obviamente, apoyando este movimiento, que había hablado con Gustavo. Y tú sabes también en la suma de comunicadores o gente que está teniendo también una postura en la creencia de lo que se está haciendo, pues favorecer todo este tipo de personajes para estos movimientos. Esto eleva, por supuesto, la confianza. En particular, por ejemplo, no sé si tú me puedas comentar algo de Gustavo de Hoyos. Finalmente, y digo finalmente porque tengo entendido que se había pensado que iba a estar con los de Frena, pero se creó este movimiento y dice, este es el movimiento que encabezo. ¿Es correcto? A ver, yo creo que mencionas un punto muy importante, Angie, porque sin duda, bueno, están personajes tan importantes, tan socialmente destacados como son Claudio X González y como en Gustavo de Hoyos, pero quiero decirte que ellos forman parte de toda una estructura horizontal, es decir, ellos no tienen la última palabra. Y no la tienen porque todas las decisiones se toman de manera horizontal, como ocurre en las organizaciones ciudadanas, y de manera colegiada. Es decir, cada vez que se lleva a cabo o se pone un listado de temas que tienen que abordarse o cómo debe de ser una agenda o cómo se debe de tomar una decisión, se hace conjuntamente con muchas otras organizaciones. No son ellos los que terminan imponiendo una decisión, sino que son ideas que vienen de una serie de organizaciones y que se van analizando y que se van compartiendo. Por supuesto, pues son dos personajes sin duda de la vida nacional muy importantes, pero quiero decirte que hay otros, y hay una composición muy plural y muy diversa, y esto
hay que subrayarlo porque una de las características fundamentales de Sí por México es precisamente su diversidad, su inclusión, su pluralidad. Lo que tratamos es, y se busca sobre todo, es que sea una expresión de todo este mosaico multicolor que existe en el país, porque esa es la única forma de que podemos combatir algo muy importante, y es toda esta polarización, todo este sectarismo que ha enfermado al país. Yo diría, Angie, para decirlo de manera un poco ilustrativa, que tenemos que pasar del eje del bien y del mal, de esta geometría política que tanto daño nos ha hecho. Como tú sabes, hemos estado divididos en que tú eres azul, tú eres amarillo, tú eres rojo, y como tú eres de un color al que yo no pertenezco, yo ya no te hablo y ya no me entiendo contigo. Entonces, queremos pasar de este eje del bien y del mal a una geometría de círculos concéntricos donde todos nos podamos dar la mano, independientemente de si tú eres católica y aquel es judío y el aquel tiene ideas socialistas y el otro tiene ideas de centro. No, es decir, yo creo que eso tenemos que ponerle fin, punto final, porque le está haciendo esto mucho daño al progreso y al desarrollo del país. Entonces, vamos por una cultura de la inclusión y de la tolerancia. En eso estamos, no creemos en agendas que dividan, estamos por agendas que incluyan, que nos permitan llegar a coincidencias, y en este momento, Angie, la coincidencia debe de ser salvar a México. No nos podemos dar el lujo de perder al país. Y en eso estamos. Perfecto. Fíjate que aquí tengo y me parece muy ad hoc a lo que estamos platicando y considero que es parte de lo que se está hablando de este movimiento, que me gustó la definición por mencionar eslogans. Tú me puedes corregir. Aquí tengo algo que comparto con el público y que seguramente es parte de lo que se está buscando, y dice: sí por México, con el eje del bien y del mal, con la exclusión para crear un punto de encuentro donde todas las diferencias caben. Y el segundo es: en Sí por México hay principios, causas y propuestas, no ideologías excluyentes. Es lo que tú nos mencionas, y esto que me parece muy interesante, tengo que hacerte la pregunta, Beatriz, ¿no se contraponen o pueden converger otros movimientos, por ejemplo, el de Frena? Y ahí me acabo de enterar el día de ayer que hay un nuevo movimiento que es como un movimiento católico. Creo, ¿es CREA? No. Fíjate que no sé cómo se llama porque no es como muy específico. Eso, en un momento dado, son movimientos que tienen intenciones, por favor tú me puedes dar tu opinión, que sí pueden converger en el mismo objetivo, o son cosas totalmente diferentes y la gente puede decir, bueno, por aquí, por acá, o puede hacerse la suma de todo. Mira, Angie, Sí por México es un movimiento que respeta todas las expresiones, Sí. que tiene una absoluta aceptación, posición de aceptación a todas las expresiones, y naturalmente aquellas expresiones que coincidan con la plataforma de Sí por México, bueno, pues ahí obviamente habrá puntos de unidad y habrá un momento en todo este proceso que inicia en que habrá seguro un momento en que podamos unirnos en función de que así se decidan, lo decidan las distintas expresiones y los distintos movimientos. Bueno, Frena le ha apostado a que el presidente de la República renuncie el 1 de diciembre, y en función de esto ha venido encauzando toda su movilización, todas sus caravanas. Nosotros creemos, Angie, que el cambio en el país se debe dar a partir de lo que la Constitución nos permite. Y lo que la Constitución nos permite es ir por la vía electoral democrática.
Queremos, por supuesto, el cambio, pero lo queremos precisamente provocar a partir de las elecciones que se van a llevar a cabo en junio del próximo año, donde se va a renovar una cantidad impresionante de puestos de elección popular y entre ellos la Cámara de Diputados. Nosotros estamos poniendo el acento en la Cámara de Diputados porque consideramos que es ahí donde puede retomarse, recuperarse el equilibrio de fuerzas políticas. Ese es nuestro objetivo fundamental. Naturalmente que lo haremos también, sabemos y estamos conscientes de que es una elección de carácter regional porque se renovarán congresos, se renovarán gobernadores en algunos casos, por supuesto, ahí también Sí por México tratará de influir en este sentido, de recuperar equilibrios, de que haya congresos que puedan reflejar verdaderamente toda esta diversidad que existe en los estados, en las regiones, porque yo te diría algo muy importante, Angie. A ninguna democracia, en la medida en que se defina como una democracia, le conviene que un solo partido político concentre todo el poder. Eso no le conviene a nadie. Yo te diría que ni siquiera para prestigio le conviene a quien gobierna, pero creo que tenemos que insistir mucho en eso, Angie. Y para eso, ese es nuestro objetivo, o uno de nuestros objetivos. ¿Cuál sería, para ir dándole un contexto al público en este caso de Sí por México? Hay luchas, bueno, desde las luchas personales que uno tiene, ¿verdad? Y luego las luchas sociales que se hacen a veces pueden ser hasta mucho más fáciles que las personales, tú lo sabes, ¿no? Porque pueden ser algo que te apasione más lo de afuera que lo de adentro. Pero este tipo de luchas, porque es una lucha al final del día, es parte de la cultura que hoy el mexicano estamos aprendiendo a entender, a involucrarnos y a decidir. Y en este involucramiento, Beatriz, ¿cómo podrías tú decirnos si bien nos acabas de explicar perfectamente todo el contexto de Sí por México, qué es lo adicional que tiene que hacer la ciudadanía para que en verdad abramos esa ventanita, no nada más nos asomemos, sino que nos salgamos de la ventanita de la puerta y decir, a ver, es una situación real, tiene la gente que visualizar que hay que seguir, sí, un buen comportamiento personal, pero hay que seguir ciertos movimientos para poder ser y hacer para que esto suceda. El ser y hacer es algo que nos conflictúa mucho a los mexicanos. Entonces, Sí por México es como decirles, mira, 1, 2, 3, que aquí tengo de hecho los 6 puntos de alguna manera que ustedes nos han compartido, pero tenemos que ser mucho más involucrados para que esto pueda realmente tener la continuidad que se pretende, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto. Mira, Angie, justo el 8 de noviembre, Sí por México va a llevar a cabo una gran convención nacional de organizaciones ciudadanas, donde se va a presentar la agenda que vamos a entregar a los partidos políticos con la idea precisamente de que la adopten y se comprometan a defenderla. Es un momento en que los partidos políticos tienen que voltear a ver lo que quieren los ciudadanos, porque todos sabemos que están muy desprestigiados, que ya no cuentan con el apoyo de la sociedad y que en este momento necesitan encabezar estas causas de la ciudadanía y no solamente los intereses de los partidos que los han alejado totalmente del electorado. Si no hacen eso, ellos saben que van a perder la elección. De tal manera, esto es muy importante. Segundo punto, respecto a lo que tú mencionas de qué otra cosa tiene que hacer el ciudadano. En México no tenemos realmente una conciencia ciudadana, ni una cultura, ni una educación ciudadana verdaderamente de fondo. Nosotros creemos, y yo creo que ahí ha fallado mucho la propaganda, la publicidad gubernamental de todos los tiempos, no solamente de ahora, que nos han hecho creer que únicamente nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la democracia comienza y termina cuando tú vas a sacar una credencial de elector.
y cuando tú vas a votar, ¿no? Es de saber, saca tu credencial de elector para que cumplas y vayas y des tu voto. Bueno, yo creo que tu compromiso como sociedad es muchísimo más amplio. En este caso específico en el que estamos hablando, Angie, las elecciones del 2021, lo que se va a jugar en el 2021, no solamente van a ser cargos de elección popular. Lo que se va a jugar en ese año, el próximo año, es si México va a seguir siendo una democracia o si se va a convertir en un régimen autoritario. Eso es lo que va a estar en juego. Si México va a seguir con su constitución o si una vez que el partido que gobierna se va a hacer de más poder y va a derogar la constitución vigente y va a redactar y aprobar una constitución que le dé poderes absolutos al presidente de la República en turno, con todo lo que esto significa para nuestras libertades. Yo insisto en que la próxima elección puede llegar a ser más importante que si tuviéramos que elegir al próximo presidente de México. Sí. Y esto tiene que saberlo la sociedad. Y como tiene que saberlo, y nosotros, Sí por México, va a insistir en esto. Y la idea es que tenemos que llevar a cabo toda una gran movilización de concientización ciudadana. Tenemos que concientizar a la ciudad, al electorado y a la ciudadanía en general sobre la importancia que va a tener esta elección. Que no vaya a votar únicamente por ir a votar y que tampoco entregue su voto o permita vender su voto y menos vender su conciencia. Que no lo venda, que no venda su conciencia y no venda su dignidad por 500 o por 1,000 pesos y por ninguna otra cantidad que sea. Que entienda que su voto tiene un peso impresionante en el futuro de sus hijos, en el futuro de sus familias, en el futuro de su trabajo, porque esto es algo que todavía no lo entendemos. No hemos logrado vincular, relacionar esa decisión que tú tomas en una boleta cuando la cruzas y lo que te va a pasar a ti en el día a día, en tu casa, en tu trabajo, en tu salud, en la escuela de tus hijos. Esto tenemos que hacerlo entender a la sociedad. Y en eso estamos, Angie, y hacerle entender, tratar de construir una nueva cultura ciudadana. Que el ciudadano entienda que tiene poder de decisión sobre lo que va a suceder en su ciudad, en su comunidad, en su país, en su estado, a partir de la decisión que tome el próximo junio del 2021. Si tú me permites, de estos dos puntos que acabas de comentar, yo añadiría uno tercero, que es lo que está sucediendo, sobre todo en este 2020, que no se canse uno, que no se desmotive, que no piense que esto va a ser eterno. Y tú sabes que cuando las personas estamos vulnerables, tomamos decisiones y hacemos acciones contrarias a lo que pueda ser en un futuro inmediato, que es nuestra vida, nuestra estabilidad. La gente, algo que yo me he fijado, es que para todo lo que viene el año que entra, se requiere que la gente tenga que tener algo adicional de lo que ha tenido en su vida. Ahorita la parte de motivación, de salir y moverse, entenderse, visualizar, tomar acciones que pudieran, sobre todo, ser beneficio. En una etapa, por ejemplo, tú y yo que somos mujeres adultas, y que quiero reconocerte también, Beatriz, porque tú eres una mujer líder en nuestra sociedad, eres una mujer que representa una generación en donde estamos todas, en donde vemos a una Beatriz que decimos, ella puede, ella nos representa y nos representa de tal manera que nos puedas seguir, sobre todo demostrando algo, que los ideales siempre deben ser a cualquier edad. Y segundo, que hay que hacer las cosas siempre, así lo puedo interpretar, hasta el último aliento. Y esto, quiero preguntarte también, ¿cómo le haces para tener, pues eres la directora de la revista Siempre, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Me imagino que dices, ¿ya o le sigo?
Pues mira, yo luego tampoco sé cómo las hago, pero finalmente yo creo que te estimula el hecho de que no puedes declararte derrotada. Y mira, y nosotras las mujeres, y esto es un mensaje sobre todo para las mujeres de México, yo creo que somos muy valientes, Angie, por nuestra naturaleza, somos jefas de familia. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Tenemos que salir a trabajar para llevar, para mantener a los hijos, para mantener el hogar. Hay que luchar. Las mujeres hemos sido y tenemos que seguir siendo un factor de cambio y de transformación. Y por supuesto, toda esta lucha que tenemos que dar, incluso yo te diría que Sí por México tiene alma de mujer guerrera, porque una de sus propuestas más importantes va justo en el terreno de conquistar más igualdad sustantiva en el terreno de la equidad de género. Hay muchas cosas que hacer todavía a favor de la mujer mexicana y ese es uno de nuestros puntos centrales en materia de trabajo, de salud, de acceso a la educación, a tener mejores salarios, etcétera. Así es que no podemos cancelar nuestras aspiraciones, nuestros ideales. Hay que seguirle dando a la batalla, hay que seguir luchando, porque de otra manera, Angie, pues sería declararnos derrotados y creo que la derrota no debe de existir en nuestro vocabulario, Angie, en ningún momento. Y bueno, yo Total. solamente, efectivamente, tú mencionabas hace un rato las grandes causas de Sí por México, que tiene que ver efectivamente con la paz y con la seguridad, que tiene que ver con la economía incluyente, que tiene que ver efectivamente con una salud, con un acceso a la salud para todos, por supuesto con el tema medioambiental, que también es muy importante y que está muy descuidado. Te mencionaba yo el tema de la igualdad sustantiva, por supuesto con la libertad. Se nos están cancelando libertades para pensar, para escribir, para hablar, para reunirnos y tenemos que encabezar todas estas luchas porque no podemos aceptar que se entregue las escrituras del país a una sola persona. Este país es de todos o no es de nadie, Angie. Muy bien, muy bien. Me ha encantado. No sé si quieras comentar o añadir algo más, hacer una invitación. Gracias, Angie. Bueno, pues estar muy atentos a Sí por México, que como les comentaba, el próximo 8 de noviembre va a tener la primera gran convención de organizaciones ciudadanas. Ahí se va a dar a conocer la agenda y cómo la ciudadanía puede comenzar a participar en esta gran movilización que tiene que convertirse en una especie de fiesta cívica, porque además quiero decirte que este Sí por México significa alegría, significa esperanza, significa futuro, significa que los mexicanos nos tenemos que dar el derecho, porque lo tenemos, a soñar y lograr que nuestros sueños se conviertan en realidad. Hace mucho que los mexicanos no soñamos y tenemos que comenzar a hacerlo y hacerlo para que todos esos sueños puedan estar presentes en nuestro día a día. Beatriz, quiero terminar, como dirían, poniéndole la cerecita al pastel, Sí. que te veo una mujer fuerte, te veo una mujer saludable, totalmente entregada, por supuesto muy capaz, llena de vitalidad, de emoción, de pasión y de una palabra en la cual yo siempre he coincidido y tú sabes que de esa palabra es cuando llega uno a hacer lo que tú y yo ahorita estamos haciendo, cumplir sueños. Y esos sueños es poder llegar a la gente a través, pues, de la experiencia que tú tienes y de esa amabilidad que nos ofreces a todos para poder, sobre todo cuando entrevisto a personalidades como tú, es que yo siempre le digo a mi público, rescatemos, si bien el ideal, rescatemos la entrega y el compromiso de la gente, que eso es parte de lo que puede ser o debe de ser una motivación de decir, fíjate qué interesante, yo quiero tener esa energía como Beatriz, yo quiero tener esa fortaleza, yo quiero tener esa constancia, yo quiero a los años que uno pueda estar en esta tierra, seguir cultivando
esa inercia de sueño, porque pues es con lo único con lo que se va a ir uno en esta vida, y qué mejor que dejar algo que pueda ser en consecuencia para las siguientes generaciones. Pero lo que hoy haces, Beatriz, desde mi experiencia en todos los medios de comunicación que he estado y que hoy activamente estoy, es decirte que te felicito, te reconozco y te admiro, porque si bien admira uno tu trabajo, en lo particular en esta entrevista es admirar la entrega que tienes para tus sueños, y eso para mí es fantástico. Muchas gracias, Angie, por esta gran oportunidad, por la oportunidad de estar con tu público y especialmente por conocerte. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Seguro, seguro. Nos tendremos que encontrar en este mismo espacio o en algún otro, pero juntos, sí, por México. Excelente, te abrazo con mi corazón, que tengas una bendecida tarde, buen provecho, muchas gracias a todos ustedes, amigos, como siempre, gracias por este espacio, por este tiempo, y como ustedes, como yo, disfrutaron esta exquisita entrevista con una de las mujeres que, por ahí, una frase que yo he escuchado, es y será tendencia hoy y siempre, y estará en la historia de este maravilloso país que es México. Muchas gracias, los abrazo con mi corazón. Muchas gracias, Beatriz, divina, gracias. Encantada.